llama una soberbia infantil porque Soberbia, exacto. de acuerdo a su criterio, pues tendría que ser a través de la razón que se pudiera deslindar qué sería lo benéfico o perjudicial, Sí. ¿verdad? Lo bueno y lo malo para las personas, independientemente pues, del lugar donde viven o de religión. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, vamos a entrar al objeto. ¿Cuál es ese objeto? Pero antes de entrar en materia, quiero decir en pocas palabras, ¿qué será lo que en lo sucesivo entienda que por gobierno de Dios? Auxilio interior y exterior de Dios, elección de Dios y finalmente lo que vulgarmente suele llamarse fortuna. Entiendo por gobierno de Dios el orden fijo e inmutable de la naturaleza y el encadenamiento de las cosas naturales. Porque antes hemos dicho y en otra parte demostrado que las leyes universales de la naturaleza por las que todo se hace y determina no son más que los eternos decretos de Dios, que son verdades eternas y de absoluta necesidad. Por consiguiente, decir que todo se hace por las leyes naturales o por el decreto y gobierno de Dios es decir exactamente lo mismo. Además, como el poder de las cosas naturales no es más que el poder de Dios, por quien todo se hace y todo se determina, de aquí que todos los medios de que se sirve el hombre parten también de la naturaleza para conservar su ser y todos los que la naturaleza le da sin esfuerzo alguno. Todo esto es ni más ni menos que un don del poder divino, considerado como actuando por la naturaleza humana o por las cosas externas a esta. Podemos pues llamar perfectamente a todo lo que la naturaleza humana hace por su solo poder para la conservación de su ser, socorro interno de Dios y socorro externo de Dios a todo lo útil al hombre que procede de las causas exteriores. Fácil es explicar con ayuda de estos principios lo que debe entenderse por elección divina. Pues supuesto que nadie hace nada sino según el orden predeterminado de la naturaleza, esto es según el decreto y gobierno de Dios, y aquí que nadie pueda adoptar género de vida ni hacer cosa alguna en general, sino por vocación particular de Dios, que le escogió con tal objeto excluyendo a todos los demás. Entiendo finalmente, por fortuna, el gobierno de Dios, en tanto que dirige las cosas por causas exteriores o inopinadas. Hechas estas amplificaciones, volvamos a nuestro asunto y veamos en qué sentido se dice que la nación hebrea fue por Dios elegida como preferencia a todas las demás. Para esto establezco el principio de que los objetos que podemos honestamente desear se Perdón, reducen. Dime. sí, un comentario a esto. Si él considera que hay una sustancia infinita, que es la divinidad, la verdad absoluta, entonces Dios. no necesitaría alguna cosa externa para manifestarse en esa cualidad. Y al contrario, pues aquí dice, eh, escuchando la naturaleza, pues es posible como una manifestación más de la naturaleza. Los seres humanos no necesitan distinguirse, ¿verdad? En cuanto a, pues, diferentes, digamos, categorías, nombres que se No, ponen, porque todos vienen predeterminados por Dios. tienen ese, sí, estamos interconectados con esa Estamos sustancia todos, divina. exacto, todos actuamos con el gobierno de Dios en la parte interna, pero también cuando habla de la parte externa, ¿sí? Ahí dice, socorro externo de Dios a todo lo útil al hombre que procede de las causas externas. O sea, la interna es el socorro interno, es la conservación del ser, ¿sí? Por medio de la naturaleza humana. Y Ah, la sí, parte aquí, externa es, el socorro externo es a todo lo útil que procede de las causas exteriores. Y es lo mismo sí, al final. aquí creo que es una crítica a la institución de la iglesia de que se Sí, necesita un sacerdote o se necesita un intérprete o ciertos ritos para que venga la ayuda divina. Digamos que considera interlocutor. un interlocutor, entonces Mm, considera que no hay una diferencia entre el ser humano, la naturaleza, Dios, entonces no es necesario que se acuda a algo que se piensa, que se imagina exacto, externo. externo. Ujú. Si se imaginara, si se aceptara que fuera externo, entonces pues sería como en la religión católica o judía o musulmana, de que pues el Dios está allá arriba, afuera de nosotros, y no, Sí, no perdón, y fíjate que aquí dice eso, en tanto que dirige las cosas por causas exteriores o inapropiadas. O sea, las causas exteriores las pone igual como si fueran inapropiadas. sí, por esta crítica a la manipulación, digamos, que él consideraba ejercía
la iglesia judía y pues también la católica. Exacto. Interesante. Entonces dice, para esto establezco el principio de que los objetos que podemos honestamente desear se reducen a estos tres fundamentales. Conocer las cosas por sus causas primeras, sujetar nuestras pasiones o adquirir el hábito de la virtud, y vivir seguros y sanos. Los medios que directamente sirven para adquirir los dos primeros bienes y que pueden suponerse como sus causas próximas y eficientes están contenidos en la naturaleza humana, de tal suerte que la adquisición de ellos depende principalmente de nuestro solo poder, quiero decir, de las solas leyes de la naturaleza humana, o sea, nuestro poder son las leyes de la naturaleza humana. Y por esta razón es claro que estos bienes no son propios de ninguna otra nación, sino comunes a todo el género humano, so pena de suponer que la naturaleza ha producido en otro tiempo diferentes clases de hombres. Los medios de vivir con seguridad y conservar la salud del cuerpo están principalmente en la naturaleza externa, porque dependen principalmente de la dirección de las causas segundas que ignoramos. De suerte que bajo este respecto el hombre sabio y el ignorante son igualmente felices o desventurados. Sin embargo, la conducta del hombre y su vigilancia pueden contribuir muchísimo a la seguridad de la vida y preservar al hombre de los ataques de sus semejantes y de los animales. Pero el medio más seguro que aconsejan la razón y la experiencia es el de fundar una sociedad sobre leyes y establecen determinada comarca en que todas las fuerzas individuales se congreguen como un solo cuerpo. Seguramente se necesita mucho genio y vigilancia para formar y conservar una sociedad, porque será tanto más segura y duradera y tanto menos sujeta a los golpes de la fortuna cuanto más sabios y celosos sean sus fundadores y directores. Y una sociedad constituida por hombres de carácter grosero carece de solidez y está completamente entregada al azar. Si dura mucho tiempo, lo deberá, no a sí misma, sino a cualquier otro poder. Si soporta grandes peligros y todo le sale felizmente, le será imposible no admirar ni adorar a Dios. Hablo aquí de Dios en tanto que obra por causas exteriores ocultas y no por la naturaleza y el alma humana. Puesto que nada espera de cuanto le ocurre y todo colma en la medida de sus esperanzas y puede por lo tanto pasar muy bien por un milagro. Las naciones pues se distinguen entre sí por la clase de sociedad que une a los ciudadanos y por las leyes bajo las que viven. Si pues la nación hebrea fue elegida por Dios, no lo fue por su inteligencia ni tranquilidad espiritual, sino por cierta forma social y por la suerte que tuvo de hacer grandes conquistas y conservarlas mucho tiempo. Esto es lo que claramente resulta de la misma escritura. ¿Cuáles serán esas grandes conquistas que hizo la población hebrea? No saben, No. tampoco. Bueno, en esta parte habla del deseo, bueno, su filosofía es una ética del deseo y que, digamos que racionalmente convendría que aprendamos a saber desear lo que es benéfico para nosotros, ¿verdad? Que ya mencionamos, y Sí, que lo contrario, ¿verdad? Desear con odio, con envidia, con tristeza, pues va a ser autodestructivo tal vez en este sentido, pues digamos, Pero no hay la, mucho de ego ahí. ¿de en la qué? ética del deseo, No, no el hecho de pensar solamente en mi bienestar, sin importar el resto, como un todo yo nomás, yo, el yo. Pero yo no lo veo así. no, es que es una ética del deseo en la que uno tiene que autorresponsabilizarse, autogobernarse, sabiendo que somos interdependientes, que todos formamos Ahí está parte la de esa clave. sustancia extensa, divina, que nos alimenta, ¿no? Y además del bien, ¿no? La sociedad sobre leyes, qué tipo de leyes, ¿no? Sí, y la razón que los Claro, no, pero sostiene. es que ahí también entra el tema de que por eso las iglesias o las iglesias se sienten interlocutores válidos de que ellos poseen el privilegio de ser divinamente tocados y por lo tanto su palabra o su acción va por sobre los demás. Exacto, y él habla de eso como si fueran causas exteriores ocultas Exacto, sí. y no de por sí que vengan de la naturaleza y el alma humana. Es ahí el punto, es ahí el punto. Exacto. Entonces, ahí también dice, pero ¿cuáles fueron las grandes conquistas hebreas? ¿Lo ponemos para las próximas semanas? Uf.
Pues sí. Tal vez Investiguemos. esa, sí, ¿Alguien ahorita sabe eso? Mi papá sabe mucho de eso. Voy a un preguntar, poquito quiero me una imagino charla de que eso. esas respuestas tendrán que estar en el Antiguo Testamento. La historia del pueblo judío, ahí encontraríamos las razones que ellos aducen para Claro. ser elegido. Sí. Interesante saber. Ah, bueno, Como y para por esa investigar más razón, sobre la historia, ¿no? Cuando aparece todo, aparece Dios como escogiendo el pueblo hebreo, ¿no? sí, y por esa razón lo excomulgan de una forma tremenda, lo maldicen en la vida y lo maldicen en la muerte. Mm. Fue una cosa tremenda. Bueno, vamos a seguir. Aquí, esto es lo que claramente resulta de la misma escritura. Basta hojearla para ver que solamente aventajaron los hebreos a las demás naciones en el feliz éxito que coronó sus más vitales asuntos, en los grandes peligros que conjuraron sin más exilio que el divino externo, y en todo lo demás fueron como todos los pueblos del universo y que Dios se mostró igualmente propicio a todos. La verdad es que intelectualmente tuvieron, como queda probado, ideas muy vulgares sobre Dios y la naturaleza y bajo este respecto no fueron el pueblo elegido, tampoco por la virtud y práctica de la verdadera vida, porque excepto algunos pocos elegidos, escasamente aventajarían a los restantes pueblos. Su carácter de pueblo de Dios y su vocación proceden únicamente del feliz éxito temporal de su imperio y de las ventajas materiales de que gozaron. Ni vemos que Dios prometiera a otras cosas a los patriarcas y a sus sucesores. En la ley misma no hay más que premio a la obediencia que a la prosperidad del imperio y otras ventajas análogas y castigo de su obstinación y desobediencia. El pacto y desobediencia al pacto fundamental fueron la ruina del imperio y las mayores calamidades temporales. Esto no debe sorprender a nadie, porque el fin de toda sociedad y gobierno es la seguridad y comodidad de la vida. Creo haberlo indicado, pero lo demostraré plenamente más adelante. Pero el Estado no puede conservarse sino por leyes a las que todo ciudadano debe obedecer. Y si suponéis que los miembros de una sociedad se desprenden de los vínculos de la ley, la sociedad está disuelta y el orden queda destruido. Todo lo más que pudo prometerse a los hebreos como premio de su constante obediencia a las leyes fue la seguridad y demás ventajas de la vida y como castigo de su endurecimiento, la ruina del imperio y los males consiguientes, sin hablar de los daños particulares que debió ocasionar la dispersión. Pero no es esta la ocasión de tratar este asunto a fondo. Me limitaré pues a agregar que las leyes del Antiguo Testamento, mira lo que estaba hablando el amigo mío, solo para los judíos fueron reveladas y establecidas. Está. Pues como Dios los eligió para constituir una sociedad y un imperio, debieron necesariamente tener también leyes particulares. No tengo completa seguridad de que Dios diera leyes particulares a las demás naciones, ni de que se manifestara a los legisladores como a los profetas de los hebreos. Quiero decir, bajo los mismos atributos con que se le representaban estos, pero sé que la Escritura enseña que estas naciones tenían también un imperio y leyes recibidas del socorro externo de Dios, bastándome para demostrarlo citar dos pasajes de los libros santos. En el Génesis, esto lo podemos mirar como tarea. Génesis 14, 18, 20, se lee que Melquisedec fue el rey de Jerusalén y pontífice del Altísimo, y que bendijo a Abraham por el derecho que se daba al pontificado. Y finalmente que Abraham, querido de Dios, pagó a este pontífice el diezmo de su botín, por donde se ve que antes de la fundación del reino de Israel, había establecido Dios reyes y pontífices en Jerusalén y les había dado ritos y leyes. No puedo asegurar no puedo asegurar si se las dio de un modo profético, pero me inclino a creer que Abraham, en tanto que vivió en esta región, observó religiosamente las leyes, porque aunque no parezca esta región, aunque no parezca que Dios se las dio particulares, se dice que guardó los preceptos, cultos, instituciones y leyes divinas, lo cual debe indudablemente entenderse preceptos, cultos, instituciones y leyes del rey Melquisedec. Ahí Se está la razón apuntaron. por qué lo maldijeron. Porque pues está diciendo que no es cierto que los judíos tenían estas instituciones, leyes Y creadas. las ocultaron también. Ujú. ¿Mm? Sí, sí. Pero podemos investigar más esa parte del Antiguo Testamento. Me gustaría leer el Antiguo Testamento. En el segundo pasaje se leen las reprensiones de Malaquías a los judíos,
¿Quién de vosotros cierra las puertas del templo, temiendo que sea en vano poner el fuego de mi altar? No me complazco en vosotros, porque desde que el sol sale hasta que se pone, mi nombre es grande entre las naciones. Y en todas partes se me ofrecen perfumes y oblaciones puras, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Dios de los ejércitos. Como estas palabras no pueden explicarse sino en presente, en menos que se torture su sentido, síguese de aquí que los judíos no eran más caros a Dios que las demás naciones, porque Dios se manifestaba a ellas por más milagros que a los judíos que habían conquistado ya una parte de su reino antes de haber visto uno tan solo. Y finalmente, que tenían ritos y ceremonias que los hacían agradables a Dios. Pero no quiero extenderme más sobre este punto. Basta para el fin que me he propuesto haber demostrado que la elección de los judíos solo se refería a las ventajas temporales del cuerpo y la libertad, es decir, a su imperio, a los medios que adoptaron para establecerle a las leyes necesarias a este establecimiento. Después de haber explicado cómo fueron reveladas esas leyes y de haber demostrado que por todo lo demás y en todo lo concerniente a la verdadera felicidad humana, los judíos en nada aventajaron a los demás pueblos. Cuando pues se dice en la escritura, Así, ¿Mm? perdón, aquí pues lo que veo es la explicación, dice, por la Sí, vía racional es que el pueblo judío ha sobresalido, pues porque, bueno, se caracterizan por ser muy buenos para la administración del dinero, ¿verdad? Que es construir imperios y todo, y por el eso les fue bien y no comercio, porque buenos el comerciantes. comercio, ujú, Mm. y no porque Dios los haya, No porque, exacto, vivieran la felicidad humana como tal. ujú. Correcto. Aquí está esta explicación. Entonces dice, cuando pues se dice en la escritura que ninguna nación gozó tanto como la judaica de la proximidad de sus dioses, esto debe entenderse únicamente del pueblo judío y de los muchos milagros que entonces se verificaron, puesto que bajo el aspecto intelectual y bajo el moral o de la felicidad, acabamos de ver que Dios favoreció igual a todos los hombres. Esto lo hemos demostrado por la razón y véase cómo lo confirma la escritura. Salmos 145, 18 dice, Dios está con todos los que le invocan, sin con verdad lo hacen. Y en otro pasaje del mismo salmo, Dios es bueno para todos y en sus obras brilla la misericordia. Y en otro salmo se dice claramente que Dios dotó a todos los hombres de igual inteligencia. Dios que forma su corazón de la misma manera. El corazón, como todo el mundo sabe, era entre los hebreos asiento del alma y de la inteligencia. Asiento del alma y de la inteligencia del corazón. Es evidente por Job que Dios dio una misma ley a todo el género humano, a saber, la ley de adorar a Dios y hacer el bien o abstenerse de acciones malas. Por eso Job, aunque gentil, fue tan agradable a Dios porque se dio a todos en piedad y religión. La historia de Jonás nos enseña con mayor claridad que Dios es propicio no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos, que es bondadoso, indulgente, misericordioso para todos, y que se arrepiente del mal que hizo. Habrá resuelto, dice Jonás, huir a Tarso, porque sabía que sois un Dios propicio, misericordioso, y por consiguiente que perdonarías a los ninivitas. Y en conclusión, y supuesto que Dios favoreció igualmente a todos los pueblos, y puesto que los hebreos no fueron por él elegidos, sino relativamente a la sociedad por ellos formada y a su imperio, un judío consideraba parte de la sociedad y el imperio no tenía ningún don especial que le fuera propio, ni había entre él y un gentil especie alguna diferencia. Y supuesto que hemos demostrado plenamente que Dios es bueno y misericordioso para todos y que la misión de los profetas no fue tanto de legisladores como de moralistas, síguese que toda nación tuvo sus profetas y que el don de profetizar no fue exclusivo de la nación judaica. En este punto conviene los historiadores sagrados y profanos, pues aunque el Antiguo Testamento nada dice a los profetas de otras naciones, esto poco importa, pues los hebreos se propusieron únicamente escribir su historia. Basta para nuestro objeto saber que hombres incircuncisos como Noé, Enoch, Abimelech, Balaam y otros han profetizado y que algunos profetas hebreos fueron enviados por Dios a otras naciones, como Ezequiel, Abdías, a los idumeos y a Jonás, a los ninivitas. Isaías lamenta los males de los judíos y los de otras naciones y a todas predice calamidades y a todas anuncia bienes. Por eso dice, probarán más mis lágrimas el duelo que Hasner me causa. En el capítulo 19, el mismo profeta predice las calamidades de los egipcios y su restablecimiento. Les anuncia que Dios enviará un Salvador que los libertará y se revelará a ellos. Harán con sacrificios y obsequios. Y finalmente llama a dicha nación el pueblo de Egipto bendito de Dios.